Hola de nuevo, vamos a ver en esta pequeña clase los tipos de ángulos que existen e incluso pues trabajaremos con algunos de ellos. Primeramente, quiero que observen y que entiendan qué cosa es un ángulo, pues que como vamos a trabajar con ellos bastante, pues tenemos que entender qué. Básicamente un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen llamado vértice, o pues es la abertura que existe entre dos líneas. También se podría definir así. Básicamente los ángulos se representan por letras. Mayormente se utilizan letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, delta, kappa, etcétera, etcétera. Casi siempre se usan todas las letras del alfabeto griego para representar a los ángulos, pero también se pueden utilizar letras normales, como hace rato les enseñé unos triángulos. Bueno, los ángulos, perdón, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Los ángulos positivos se miden en el sentido contrario de las manecillas del reloj, es decir, de aquí hacia acá. Y los ángulos negativos siguen las manecillas del reloj, quiere decir que de aquí hacia acá, ¿vale? Entonces, si un ángulo gira en sentido de las manecillas del reloj es negativo. Si un ángulo gira en sentido contrario de las manecillas del reloj es positivo. Ahora, si gira de manera positiva se le conoce como levógiro, y si gira de manera negativa se le conoce como dextrógiro, ¿vale? Bueno, vamos a ver la clasificación de los ángulos según su medida. Bueno, primeramente vamos a ver que hay ángulos que se llaman agudos. Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados, ¿vale? Vamos a ver un plano cartesiano para que ustedes vean. Este sería un plano cartesiano. Y entonces, en esta parte, pues hay 0 grados. De aquí a acá hay 90 grados, porque aquí se forma un ángulo recto. Ángulo recto, 90 grados. 90 grados. Aquí también hay otros 90 grados. 90 y 90. Y aquí también hay otros 90 grados. Y aquí también hay otros 90 grados. Y en total, es como si hicieran un círculo. ¿Vale? Entonces, el primer cuadrante, cada cuadrante mide 90 grados. Bueno, volvamos a la clasificación. Entonces, el ángulo agudo dice que mide menos de 90 grados. Si lo vemos en el plano, un ángulo agudo quiere decir que está comprendido entre aquí y aquí, antes de llegar a los 90 grados. Puede ser un ángulo de 30, puede ser un ángulo de 45, acuérdense que se mide de aquí hacia acá. Puede ser un ángulo de 60 grados, un ángulo de 85 grados, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los ángulos agudos, miden menos de 90 grados. ¿Qué pasa con los ángulos que miden más de 90? Que miden 90 grados se le llama ángulo recto. El que mide exactamente 90 grados se llama ángulo recto. El ángulo que es mayor a 90 grados puede ser 100 grados, 120, 150, se le llama ángulo obtuso. Un ángulo que mide 180 grados se le llama ángulo llano. El obtuso puede medir incluso 179 grados, pero no llega a los 180. Si es 180 se llama llano. ¿Qué pasa con los ángulos convexos? Ángulos convexos miden menos que un ángulo llano. También puede ser un ángulo obtuso. Serían como sinónimos. Pudiera ser. Siempre y cuando sea mayor a 90 grados. Ok. Un ángulo cóncavo es un ángulo que mide más que un ángulo llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180. Entonces un ángulo cóncavo puede medir 181, 185, 184, 190, ¿vale? Es un ángulo mayor de 180 grados. Ok. Ángulo nulo es un ángulo que mide 0 grados. Es decir, no existe. Entonces, no, pues hay un ángulo nulo. En otras palabras, no hay ángulo. Ok. Ángulo completo es el ángulo que mide 360 grados y ya se forma un círculo. Un círculo tiene 360 grados. Y el ángulo negativo pues mide menos de 0 grados. Ya dijimos, si nosotros lo medimos de aquí hacia acá, sería un ángulo negativo y aquí puede que haya 25 grados, pero negativo, porque se mide de aquí hacia acá.
Después veremos ejemplos y ya les queda más claro. Ok, y luego esto es importante. Es posible que trabajemos con ángulos complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? Son dos ángulos que si los suman nos dan 90 grados. Puede ser aquí 45, 45, puede ser 30 más 60, puede ser 1 grado más 89, etcétera. Entonces son dos ángulos que se complementan y suman 90 grados. Hay otro tipo de ángulo que se llama ángulo suplementario. Estos ángulos suplementarios también se suman, pero al sumar nos dan 180 grados. Puede ser aquí, no sé, 45 más lo que falte. Pueden ser 20 grados más 160, etcétera, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, esta es la clasificación de los ángulos. No se les olvide este detalle, cuando un ángulo es negativo y cuando un ángulo es positivo. ¿Vale? Más cuando usen su compás. Ahora, hablando de compás, voy a necesitar que sí, si vayan consiguiendo uno. A lo mejor ahorita pues, no va a haber mucho problema, pero pues sí, la realidad es que es importante que lo sepan usar. Yo voy a usar mi transportador. También tengo un compás por aquí, pero ahorita solo voy a usar el transportador. Ok, aquí tengo mi transportador. Entonces, vamos a trabajar aquí abajo con algunos ángulos para que vean cómo lo podemos usar. Entonces, vamos a ponerlo en el centro. Vamos a agarrar algunos de los colores. Ok, tengo ahí mi transportador. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero un ángulo de 50 grados? Me posiciono en el origen, trazo una línea y me pongo donde dice 50. Significa que de aquí a acá, ¿cuántos ángulos hay? 50. Ahora, ¿qué pasa si yo lo mido de aquí hacia acá? ¿Cuántos grados hay? Si yo sé que todo esto mide 180 grados, entonces yo diría que aquí hay 130 grados. 130 más 50 son 180, solo que aquí son 50 grados positivos y aquí son menos 130 grados porque son negativos. ¿Por qué? Porque lo estoy midiendo de aquí hacia acá y este lo estoy midiendo de aquí hacia acá. Los ángulos que se miden en el sentido contrario del reloj son positivos. Los ángulos que se miden en el sentido del reloj son negativos. ¿Vale? Entonces el transportador va a ser muy útil cuando tengan que, pues con precisión, trazar ciertos grados, como en la primaria van a tener que sacar su transportador de la que usaban en la primaria, si es que existe, o si no, pues a ver si alguno de los niños que iban en su casa pueden estar usando. Entonces, miren, aquí serían 10 grados positivos, 40 grados positivos, 90 grados positivos, 140 grados positivos, 170 grados positivos. Porque los mido de aquí. Sí. Bueno, espero que les ayude esto. Vamos a otra cosa. Vamos a trabajar con la conversión de grados a radianes. Hay algo importante que tienen que saber. Existen dos sistemas, uno que se llama sexagesimal y otro que se llama sistema radial. El sistema sexagesimal, la unidad de medida es el grado, lo que usábamos aquí, son grados. Y en el sistema radial utilizamos una unidad de medida que se llama radianes. Vamos al sistema de, de medición sexagesimal. Ok, ¿qué significa que es? Bueno, decíamos que el sistema sexagesimal utiliza grados. Los grados se representan por un circulito como si fuera una O adelante de los números. Aquí, por ejemplo, tenemos 0 grados. Tenemos, decíamos que un cuadrante mide 90 grados. Y acá, 90 más 90, 180 grados. 180 más 90, tendríamos nosotros aquí 270 grados. Y finalmente el círculo completo mide 360 grados. ¿Qué es un grado?
Un grado es la amplitud del ángulo resultante de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. ¿Qué me faltó? ¿Qué dice 60? Son 360 partes iguales. Por esa razón, un círculo en sistema sexagesimal tiene 360 grados. ¿Vale? Ok. Entonces ya dijimos, el sistema sexagesimal se representa con grados, que es un circulito, y un círculo mide 360 grados. Ahora, vamos al sistema radial. En el sistema radial tenemos algo que se llama radián. El radián se representa con rad, eso significa radián. ¿Qué es un radián? Es la medida del ángulo central de la circunferencia cuya longitud de arco, que es de aquí a acá, coincide con la longitud de su radio. ¿Qué significa? Que este es el radio, mide lo que mide el radio. La longitud de arco se refiere a lo que mide de aquí hacia acá. Si esto estuviera más lejos acá, entonces la longitud de arco sería todo esto. Después veremos brevemente la de la circunferencia. El círculo se refiere a todo lo que está aquí adentro y la circunferencia es el contorno. La longitud de arco mide lo que es circunferencia, dependiendo dónde se ponga lo que es el radio, ¿sale? Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver al círculo, o una circunferencia en el sistema radial, como un círculo dividido en varias secciones. Solo que en el sistema radial, en vez de que sean grados, son radianes. Y miren, tendríamos algo así. Aquí serían 0 radianes. Aquí a la mitad tendríamos pi medio radianes. Sería radianes. Aquí tendríamos pi radios o radianes. Pi radianes. Significa que en el sistema radial la mitad de un círculo mide pi radianes. Un círculo completo en el sistema radial mide 2 pi radianes. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? No, sí sabemos, pero este es otro sistema. De hecho, si alguno de ustedes más adelante quiere seguir estudiando, verá que existen varios sistemas, sistemas polares, sistemas radiales, sistemas hexadesimales, y esos se usan en cálculo un poquito ya más elaborado, más avanzado. Pero esos sistemas nos sirven para hacer transformación de uno a otro para que se nos faciliten las operaciones dentro de las utilidades que tienen. Bueno, básicamente nosotros solamente vamos a ver estos dos sistemas. Ya vimos que existe un sistema polar y un sistema radial. Ok, entonces, ¿para qué nos va a servir que nosotros sepamos el sistema sexagesimal y el sistema radial? Pues básicamente para convertir de grados a radianes o de radianes a grados. Hay algo que se me olvidaba. Miren, en el sistema radial el ángulo que se forma está aquí y está conformado por lo que nosotros llamamos el radio, que es esta parte junto con esta, y esta sección como una rebanadita de pastel. Esta parte es la longitud de arco, ¿vale? Entonces, lo que realmente estamos viendo con los radianes, pues es esta parte, la longitud, que se está formando acá, y el ángulo que se está formando acá, el radio que se forma aquí, y el otro radio que tenemos aquí, y es lo que yo les decía, es como si tuviéramos una rebanadita de pastel, ¿vale? Bueno, esa nada más como detalle. Esta figura la vamos a ocupar, posteriormente la pueden ya copiar en su libreta, y en el sistema radial acuérdense, tenemos 0 grados, pi medios radianes, pi radianes, 3 medios de pi radianes y 2 pi radianes. Ok, bueno, entonces vamos a ver la semejanza que existe entre esos dos sistemas. Un triángulo, ¿cuántos grados tiene? 360. En el sistema sexagesimal. En el sistema radial, ¿cuántos radianes existen en un círculo? 2 pi radianes. Entonces tomamos esa igualdad. Decimos que 360 grados de un círculo es igual
a 2 pi radianes de otro círculo, pero en el sistema radial. Y esta relación nos va a permitir a nosotros resolver ejercicios de conversión de un sistema a otro sistema. Miren, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo le haríamos si quisiéramos transformar 60 grados a radianes? ¿Cómo le haríamos? 60 grados a radianes. Acuérdense que los grados se representan así, ¿no? Como si fuera un circulito pequeño. Entonces, ¿cómo le haríamos si queremos nosotros transformar 60 grados a radianes? Interesante. ¿Cómo le hago yo para convertir 60 grados a radianes? Para eso vamos a utilizar esta relación, ¿vale? Entonces, vamos a decir entonces que 360 grados va a ser igual a 2 pi radianes. Okay. Y entonces, si yo quiero convertir los 60 grados, pues básicamente yo pondría aquí los 60 grados y necesito encontrar cuánto vale en radianes. Entonces 60 grados, ¿cuánto va a ser igual a radianes? Igual a 10 radianes. Aquí vamos a ocupar algo que se llama regla de 3. ¿Qué es la regla de 3? La regla de 3 es muy sencilla. Dice que yo voy a multiplicar esto por esto y lo voy a dividir por esto. La regla de 3 dice que yo voy a multiplicar esto por esto. Es cruzado, miren, aquí está el igual, aquí está el igual. Yo voy a multiplicar esto por esto y lo voy a dividir entre esto. Entonces, vamos a la calculadora. 60 por 2 nos da 120. Luego lo voy a dividir entre 360. ¿Cuánto me da? Punto 33. Significa entonces que punto 60 es igual a punto 33 indefinido pi radianes. Si yo no me gustan los decimales, yo puedo convertirlo y puedo decir entonces que 60 por 2, ¿cuánto me da? 120. Y 120 entre 360 ya me da una fracción. Saco el mínimo común múltiplo y yo puedo saber que 120 360 es igual como si yo tuviera un tercio. Entonces, si yo no quiero anotar aquí los puntos 33 indefinido, puedo anotar un tercio de pi radianes. Entonces, 60 grados es igual a 0.33 pi radianes o también es igual a un tercio de pi radianes. Y esa es la manera en cómo yo puedo transformar de un sistema a otro. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver cómo transformar 75 grados a radianes. Para eso nosotros tenemos que emplear la fórmula que ya estamos usando. Esta de aquí. Entonces, pues básicamente sabemos que 360 grados es igual a 2 pi radianes. Entonces, ¿cuántos radianes van a ser 75 grados? Acuérdense de lo que hacíamos. Podemos poner una flechita, podemos poner igual. Ustedes se acomodan. Ok, decíamos entonces que tenemos que emplear la regla de 3. Es decir, primero multiplico 75 por 2 y luego, aquí multiplicación, ¿sale? Y luego, lo que me salga, lo divido entre 360. Eso sería división. Y ya el resultado ya lo pongo acá. Entonces vamos a hacerlo. A ver. Saco yo mi calculadora y le digo, a ver, 75 por 2. 75 por 2. No estoy multiplicando pi,
Si se fijaron, solo uso el número, porque pi radianes me dice que estoy en el sistema radial, es como este circulito, no puedo yo multiplicar ese cero, es el sistema al que me estoy enfocando, ¿vale? Entonces 75 por 2, 150, entre 360 grados me da .4166, significa entonces .4166, .4166, significa entonces que 75 grados va a ser igual a .4166 que pi radianes, ¿vale? Me quedo aquí medio, pero es pi radianes. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero usar? Si digo, no, yo no quiero usar pues, decimales, quiero usar fracciones. Bueno, entonces ahora yo agarro 75 y lo multiplico por 2. 75 por 2, ¿cuánto es? 7 y 7, 14 y 5 son 150. Entonces, pero igual, 75 por 2, 150, ¿vale? Entonces yo aquí tendría 150. 150. Y luego 150 lo tengo que dividir entre 360. Ya tendría yo aquí la fracción. Saco mínimo común múltiplo de los dos términos. Y entonces me quedaría que 150 entre 360. Me quedaría aquí 75 entre la mitad, 180. 180. Si yo le saco la mitad, pues ya no me va a dar la mitad. ¿O si me da la mitad? 75 entre 180. La idea es que yo saque el mínimo común múltiplo hasta que yo llegue a 5. O sea, de pi radianes. Algunos alumnos me han dicho, bueno, a ver, ¿y es lo mismo 5 pi radianes que .4166? Vamos a hacerlo, vamos a verlo en la calculadora. ¿Qué pasa si yo divido 5 entre 12? ¿Cuánto me da? .4166, entonces sí es lo mismo. Entonces, o bien yo uso decimales, o bien yo uso fracciones. ¿Sale? ¿Cómo llego a 5 doceavos? Tengo que sacar el mínimo común múltiplo. Acuérdense que lo saco entre 2 y no se puede entre 2, lo saco entre 3 y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, eso es en el caso de cuando convertimos ángulos, grados, a radianes. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos transformar de radianes a grados? Vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Sale? Ok, a ver, ¿cómo le haríamos si nosotros queremos transformar 3 pi cuartos a grados? Vamos a hacerlo. Ok, entonces ya tenemos ahí la fórmula que vamos a usar. Es muy similar a la que estábamos ocupando. La que nosotros veníamos ocupando, pues es esta. Si yo quiero convertir de grados a radianes, me sirve así. Si yo quiero convertir de radianes a grados, tengo que invertirla. ¿Cómo la invierto? Pues fíjense. Voy a pasar el pi radianes de este lado y voy a pasar los 300 grados de este lado. Es como lo que tengo aquí. ¿Vale? Es la misma fórmula, solamente que ahora pues la invertí. Ahora quiero convertir 3 cuartos de pi radianes a grados. ¿Cómo le voy a hacer? Parece apantallador, pero la realidad es que no, es muy sencillo. Ok, decíamos que aquí utilizamos la regla de 3, es decir, yo agarro esto, que lo voy a multiplicar por esto, y luego lo que me salga, lo voy a dividir entre esto, ¿vale? Y ya, pongo el resultado. Pues acuérdense, es cruzado, siempre se multiplica esto por esto y se divide entre lo que nos falta. Okay. Entonces vamos a agarrar nuestra calculadora y vamos a multiplicar primero 3 entre 4, ¿cuánto es? .75 por 360 grados. Me da 270. Y ahora eso lo divide entre 2.
Acuérdense que no se usan los pi radianes, ¿no? Pi vale 3.14 y infinitamente, pero aquí no lo estamos usando, solo es una medida que significa que estamos en el sistema radial. Entonces, 3 cuartos de pi radianes sería igual a 135 grados. 135 grados. 135 grados. Lo vuelvo a repetir, ¿eh? Ahora estoy en el sistema sexagesimal. Entonces, ¿cómo le hice? Pues saqué la división, lo que me salió lo multipliqué por 360 y luego lo dividí entre 2 y me da 135 grados. ¿Será real esto? Vamos a hacerlo. Tenemos el plano cartesiano. Decíamos que en pi radianes, un cuadrante es como si tuviéramos pi medios. Pi medios. Es decir, de aquí a acá, pi medios. De aquí hasta acá hay pi. Dice que son 3 cuartos de pi. Si yo divido a pi en 3 cuartos, entonces más o menos tendría que ser algo así. Quiere decir que aquí hay un cuarto. Tendría que dividirlo en 4 partes. 1, 2, 3, cuarto. Aquí hay un cuarto. Aquí son 2 cuartos. Y aquí son 3 cuartos. Y dice que son 135 grados. Entonces, si es congruente, quiere decir entonces que estoy correcto. Entonces, así es la manera en que nosotros vamos a trabajar en el sistema radial, el sistema sexagesimal, para convertir de grados a radianes. Les voy a dejar unos ejercicios. Si tuvieran alguna duda, con confianza me la hacen. Saludos, cuídense.